Buenas noches, me encuentro con el señor Mario Arias y él pues me concedió esta entrevista para el tema de negociación, cultura y contratación internacional. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Mario, yo quisiera hacer unas preguntas y espero me responda con total honestidad, siempre como mirando, teniendo como referente el tema de la cultura y la negociación entre culturas. Mario, ¿qué lo llevó a usted salir del país, salir de Colombia e incursionar en Inglaterra? Em, yo estaba trabajando en Colombia, estaba trabajando como consultor independiente en desarrollo de software. Sí, Entonces estaba haciendo software, en algunas instancias llegué a hacer software para banca, para gobierno y también estaba trabajando en entrenamiento em, alrededor de América Latina. Em, y me estaba yendo bien con eso, pero era muy inestable. ujú, Y en Colombia no encontraba un trabajo que supliera mis aspiraciones salariales. sí, Entonces yo empecé como buscando trabajo en Estados Unidos como ingeniero de software, pero nunca me salió nada. sí, Y intenté también en Australia, sin éxito. Y me apareció la oportunidad de Inglaterra. Y en el primer intento en Inglaterra pasé. Entonces, eso fue en el año 2013. El proceso de selección empezó en diciembre del 2012 y para junio del 2013 ya con el proceso de visa completo migré para Inglaterra. Entonces estoy aquí desde julio del 2013, ya pues, estamos muy cerca de cumplir 4 años acá. Ah, ok. Entonces lo que lo motivó fue la adquisición o la firma más bien de un contrato laboral. Sí, se fue un contrato laboral. ¿Cómo fue ese proceso de negociación, pues para poder ya establecer cláusulas, establecer todo el tema? Los contratos laborales en Inglaterra pues están regidos por la ley laboral inglesa. Sí, Eh, para procesos de migración existen varias categorías. ujú, Yo pertenezco a la categoría que se llama categoría 2. Categoría 2 son trabajadores profesionales. sí, Eh, y en esa categoría existe una condición de sueldo mínimo que usted le debe poder pagar a un profesional. En el momento en el que yo estaba aplicando era de 28.000 libras al año sí, y en este momento es de 35.000 libras al año. sí, Esto es para garantizar que la persona que venga a trabajar no tenga que solicitar subsidios del gobierno. sí. Y le incrementaron este año, el año pasado lo incrementaron a 35.000, que es el tope mínimo para pedir subsidios. O sea, a partir de 35.000 no tiene derecho a ningún subsidio estatal. Puede llegar a tener, puede llegar a tener derecho a algún subsidio municipal, eh, pero son muy limitados. Ok. Entonces, esa es la razón por la cual existe un salario mínimo en Inglaterra. A partir de ese salario, por debajo de ese salario mínimo, no pueden haber contrataciones internacionales. Ok, Mario, ¿y la categoría uno y la 3 a qué aplican? Categoría uno creo que es familiares de migrantes que no tienen derecho a trabajo. Ok, Y no sé si existe categoría 3, pero categoría 2 existen varias versiones de categoría 2 porque hay categoría 2 para trabajadores profesionales, categoría 2 para deportistas y artistas, y hay otra categoría 2 que es para misioneros ajá, de religión, religiosos. ok, Entonces, para misioneros cristianos, budistas, islámicos, hindúes. ok. ¿Y la 3? La 3 no estoy seguro para qué es categoría 3, pero creo que no hace parte de las categorías de migración, que son categorías de trabajo. Categoría de trabajo solo se consideran las categorías número 2. Ah, ok, perfecto. Con las diferentes variaciones. Ok, 2 de trabajo profesional, artista, deportista o misionero. ok. Mario,
¿cuáles han sido esas diferencias culturales entre Colombia e Inglaterra que usted ha identificado y con las que tal vez usted podría decir, no, se me dificultó o fue una barrera, digamos, a nivel de su empleo mismo? Em, a nivel de empleo, no me pareció que hubiera mucha diferencia porque mi trabajo como ingeniero de software es bastante estandarizado a nivel internacional. Sí, Entonces no existe así como diferentes formas de hacer las cosas. No, lo que más, la diferencia más grande es que aquí se aplican eh, de manera más expansiva mejores prácticas, mientras que en Colombia o en América Latina se sabe que son las mejores prácticas, pero no siempre se aplican. ok. Entonces, En Inglaterra sí hay un estándar más alto de cómo se aplican esas mejores prácticas, pero esas mejores prácticas son cuestiones internacionales. sí, pero eso, digamos, está muy enfocado es a las exigencias del cliente. O sea, ¿el Mm, cliente es más exigente en Inglaterra que en Colombia? No, no, es más alrededor de las prácticas internas de la compañía, de cómo se desarrollan los productos. Ok, ok, porque... Em, Existe, bueno, ya eso sería a nivel comercial, pero creo que eso podría ser para otro tema, pero a nivel comercial pues existe em, cierta, se espera cierta calidad de los productos que uno adquiere aquí, porque eso está regulado por unas leyes estrictas que hacen parte de las leyes de la Unión Europea, que ahorita con el tema del Brexit pueden cambiar, pero se espera cierta calidad en las cosas que usted quiere y también se espera que los productos que usted quiere tengan una garantía. Ah, ok, ok, Eso me parece que es diferente a nivel de cómo se aplican las garantías en Colombia. ok. Y a nivel de barrio, por ejemplo, Depende mucho de la ciudad porque no todas las ciudades se comportan de manera de la misma manera. El londinense es diferente al mancuniano. sí, El mancuniano tiene como una forma de ser un poco como las personas de climas cálidos en Colombia, que son un poco más abiertas que las personas de Bogotá o el altiplano. cuando, perdón, cuando hablamos de mancuniano es las personas que viven en Manchester, ¿cierto? En Manchester, sí. Ok. Ese El es gentilicio. el gentilicio de Manchester, es mancuniano. Em, las personas son un poco más cálidas, las personas saludan en la calle, Sí, ¿sí? sí. Si uno va, digamos aquí es muy común ir al trabajo en bicicleta, Sí. entonces las personas que vienen en el sentido contrario saludan, ¿sí? Sonríen, dicen buenos días. Ujú. Eh, lo mismo las personas en la calle, pueden sonreír, pueden saludar, no siempre, pero es común, es una cosa que por ejemplo en Colombia no, en Bogotá no pasa, por ejemplo. Sí. Y en Londres tampoco. En Londres nadie saluda, nadie sonríe. Ujú. Entonces, a nivel del, de la cultura es un poco diferente sentido, pero por ejemplo, tampoco se ve que la gente, digamos, le pida favor al vecino para ciertas cosas, como en Colombia, que uno siempre, pues, confía en sus vecinos y pide favores y pide que le presten algún tipo de herramienta o Ujú. sí, o pedir algún favor o cosas de ese estilo, no es común que eso se vea aquí. Yo en los 4 años creo que alguna vez un vecino me pidió algún tipo de destornillador, alguna cosa así, pero no es común que esas cosas sucedan, la gente es más reservada Ok. Y a de nivel estas de, interacciones. ok. Y ya que hablamos de interacciones, Mario en este momento pertenece a alguna asociación, algún grupo. Eh, pues yo pertenezco a dos grupos, podríamos decirlo. Un grupo sería la iglesia Grace Church, que es una iglesia evangélica. Sí.
y el otro grupo sería el Club de Artes Marciales al que pertenezco. Sí. Eh, Creo que esas serán las dos asociaciones, son asociaciones bien diferentes con propósitos y personas bien diferentes. ¿Y has tenido que negociar con ellos de alguna manera, de pronto, cuando han No, con negociado? la iglesia se interactúa mucho, ¿no? Sí. Pues, pero pues no existe, con la iglesia no existe ningún tipo de transacción comercial. Sí, Eh, pero yo hago referencia de pronto al tema, digamos, de intereses, o sea, negociar intereses o negociar posiciones. sí, no, la verdad nunca he tenido la oportunidad de tener ese tipo de charla o de discusión al respecto. Ujú. No, no es común no he llegado a tener ese nivel de interacción, creo que en ninguno de los grupos. De pronto en el grupo en el club de artes marciales, de pronto un poco más porque sí hay interacciones comerciales, Sí, pero no es tan común. Y aquí, digamos, los procesos a nivel comercial casi no existe negociación. A nivel de trabajo existe, digamos, negociación, por ejemplo, a nivel de salarios. sí, ¿cómo hace Mario para negociar un aumento de salario en Inglaterra, por ejemplo? Eh, Aquí toca, es una cosa que no es abierta para discutir, bueno, depende de la empresa también, ¿no? Pero es abierto para discutir el tema, no, los jefes no se cierran a discutirlo. Esto teniendo en cuenta que yo trabajo en un área muy específica de desarrollo de software donde la demanda de personal es muy alta Sí. y la oferta es muy baja. Ujú. Eh, entonces, para un empleador es más fácil, es más fácil subirle el salario a una persona Que dejarlo ir. que dejar que esa persona se vaya y contratar a una persona nueva. Es muchísimo más costoso. Ujú, ujú. Entonces, pues aquí en este caso el empleado siempre tiene un poquito, una mano más fuerte para negociar en ese aspecto. Entonces son abiertos a negociar, pero entonces siempre pues hay algún tipo de contraprestación, ¿no? Entonces si yo pido un aumento, pues ellos van a pedir que yo aumente mi capacidad productiva o demuestre mi capacidad productiva. Pero son abiertos y admiten que a veces cometen errores, entonces dejan que uno tenga, que uno pueda pedir más si siente que no está bien remunerado, pero pues demostrando que uno tiene la capacidad de hacerlo. A veces sucede que le dicen a la persona, no me ha pasado a mí, pero le ha pasado a compañeros que le dicen, tú estás pidiendo una cantidad que no corresponde a tu nivel de producción, entonces tienes que mejorar tu nivel de producción, tienes que mejorar tu nivel de experiencia. Ujú. Cuando yo entré a trabajar aquí, entré con un sueldo relativamente bajo. Y en los primeros, más o menos como el primer año, año y medio, me lo subieron a un nivel aceptable. Eh, y fue negociando, ¿no? Pidiendo, porque llegó un momento en como llegué a pensar que como el tipo de visa que yo tengo es sujeto a que yo tengo un contrato de trabajo, Sí, si ellos me negan el contrato de trabajo, yo tenía que volverme para Colombia. sí. Entonces me daba un poco de miedo empezar un proceso de negociación en esas condiciones. Pero hablé al final y me dijeron, no, pues obviamente nosotros no haríamos una cosa de ese estilo, nunca te quitáramos el contrato de trabajo. Entonces, bueno, ¿qué estás pidiendo? Inmediatamente nunca me subieron el sueldo, inmediatamente no me subieron el sueldo a la cantidad que yo me pedía. Me aumentaron un poquito y dijeron, vamos a evaluar en estos 6 meses cómo es tu rendimiento. Y cuando terminaron los 6 meses, pues sí hubo un aumento sustancial. Y cada año hay un aumento pequeño en enero, que es un poquito más de la inflación, y hay un aumento por rendimiento que se hace alrededor de octubre, pero pues no es obligatorio. Ahora, esto es la empresa como política hace ese tipo de aumentos.
pero aquí no existe un aumento, digamos, salarial de salario mínimo todos los años como en Colombia. Ok, ok. Bueno, Mari, en cuanto a resolución de conflictos, ¿se le ha presentado algún conflicto en el que tenga que negociar, en el que tenga que escuchar al otro? ¿Ha habido alguna dinámica en este sentido? Em, el británico evita ofender a la otra persona siempre. Sí. Em, entonces, siempre hay como ciertas situaciones donde no se dicen las cosas de frente, pero que hay como por debajo que las cosas no quedaron bien. Hay muchas expresiones británicas que cuando uno las lee suenan como si todo está bien, pero realmente dentro de la cultura significan las cosas no quedaron tan bien. ¿Nos podría dar un ejemplo? Em, Cuando uno le preguntan si uno está bien y uno contesta, hay como diferentes niveles, ¿no? Comúnmente la gente contesta, sí, sí estoy bien, y eso comúnmente significa que sí está bien. O otras veces contestan como, si contestan como podría estar mejor, eso significa que las cosas están muy, muy mal. Que hay una insatisfacción en el ambiente. Sí, pero eso significa que ya es una cosa grave. Cuando dicen algún tipo, cuando se salen de la norma estoy bien, Ajá. eh, entonces ya significa que las cosas son muy graves, pero comúnmente nunca se llega, digamos, a una interacción fuerte o a peleas o a gritos. No pasa comúnmente. Me llegó a pasar con algún project manager, pero él es escocés, Ah, que tiene un temperamento más fuerte, un poco más fuerte. Entonces, con una vez, él sí, alguna vez tuvimos un altercado. eh, Diferencias como de comunicación, creo que un problema de comunicación, un problema como de expectativas también eh, mal manejadas. Yo no... eh, Él estaba esperando que yo hiciera una cosa que técnicamente no era posible en ese momento. Entonces sí hubo ahí como un altercado y me alzó la voz. eh, pero lo dejamos así, no se discutió más, quedamos callados y como los 3 o 4 meses después como que nos sentamos y a hablar y le dije, oiga, usted me gritó hace tanto y me dijo, sí, yo me acuerdo y perdóneme y nunca más volver a pasar y nunca más pasó. ¿cambia eso? Pero Sí, entonces las cosas son así de ese estilo, sí. no, sí, nunca hay una agresión intencional o explícita de parte de los británicos. ¿Y eso es agradable para usted, Mario? ¿O prefiere, como lo manejamos aquí en Colombia, que somos de odios y amores en pocos tiempos? Am, no sé, me parece a mí que la forma británica le da a uno como una calma, pero es como una calma tensa, ¿no? Sí. Al final se termina acostumbrando a uno, pero me parece a mí que hay muchas cosas que dentro de la manera colombiana se pueden resolver de manera más rápida. Ujú. Eh, Cosas culturales, por ejemplo, es un ejemplo pues un poco ridículo, pero te- tenemos un problema con uno de nuestros compañeros de trabajo y lo tenemos hace años. Y pues resulta que es un muchacho joven, no es inglés, es de otro país de Europa. Y resulta que él no es cuidadoso con su aseo personal. Sí. ¿Sí? Entonces, pues usa la misma ropa todo el tiempo, es evidente que no se ducha, ¿sí? Ujú. Y pues obviamente pues a veces su olor corporal es muy fuerte. Sí. Y eso lleva pasando años.
en la oficina, la administradora, la persona de administración de la oficina, sabe que eso está pasando, pero dentro de la cultura eso no se puede decir. Ok, sí se dice qué pasa. Eh, Se puede ofender a la otra persona. ¿Y hay demanda y todo o no? Puede llegar a haber algún tipo de demanda. Ok, Puede llegar a un tipo de demanda porque, porque son cuestiones muy delicadas acá y aquí, aquí creo que existe un problema, existe un problema eh, que es una imposición que se ha venido, que se ha venido gestando durante los últimos años y es un problema de lo que se llaman crímenes de odio. sí, Aquí la definición judicial de crimen de odio es una definición muy, muy laxa de lo que es considerado un crimen de odio. sí, Entonces la definición de crimen de odio en Inglaterra es ante la percepción de una agresión. No es si usted tiene la intención de ofender a la otra persona por su religión, sexo, condición social, ¿sí? No es si usted tiene la intención de ofender, es si la otra persona percibe que usted lo hizo con la intención de ofender. ok, Entonces, si la otra persona quiere hacerlo, quiere empezar algún tipo de proceso judicial, algún tipo de proceso disciplinario, lo puede hacer bajo la en la base de que esa persona percibe que el otro lo está ofendiendo. Así el otro no tenga la intención de hacerlo. Y es una cosa que está tipificada en el Código Penal. ujú. Uy, Entonces, pues eso complica mucho las cosas a nivel de discusiones de ese estilo, que sería que ese tipo de discusión en Colombia se ve una discusión normal, sí, ¿sí? sí, de acuerdo. Sí, como que lo llaman al lado y le dicen, oiga, hermano, usted tiene que hacer esto y esto, y ya, y Sí, pasó, y quedamos entre amigos y no pasó nada más. ajá, Aquí eso no se puede hacer, ese proceso, el problema que tenemos ya lleva 3 años claro, y no hay solución. claro, claro. Yo le iba a Y preguntar, no hay solución, y no creo que vaya a haber solución. claro, yo tenía que preguntarle a qué costumbres ha tenido usted que adaptarse en esta nueva cultura. Pero pues claramente creo que a nivel de negociación diría yo que esta es como la más evidente, la que más resalta el tema Sí, del crimen de odio. sí, es un tema bastante complejo y pues obviamente los últimos hechos a nivel de seguridad aquí en Inglaterra pues han sido bastante serios y, y la gente, digamos pasó una cosa muy curiosa eh, que también es preocupante y es que en Londres pasado el último ataque fue hace 2 semanas Sí. más o menos, y han capturado como unas 12 personas relacionadas con los crímenes Ujú. y han capturado 50 personas por crímenes de odio. Wow. O sea que la policía está gastando más tiempo y más recursos Sí. en cosas que la gente publica en Facebook, O sea, el que solo hecho de persiguiendo. publicar en Facebook ya lo lleva a Sí, uno a la cárcel. sí, el hecho de publicar en Facebook, si otra persona quiere quejarse, puede acarrearte un proceso judicial o disciplinario. O sea, le da mucho valor a la ciudadanía digital también, ¿no? Sí, pero también entonces hay el proceso de que quieren controlar, Sí. ¿sí? Entonces hay un proceso de control y las cuerpos policiales aquí, existe una policía nacional, pero efectivamente las interacciones son a nivel de municipio, que aquí se llama ciudad. Aquí la división política es ciudad y lo que nosotros llamamos departamento, aquí se llama condado. Sí. Entonces, las policías, existen diferentes cuerpos policiales que son de las diferentes ciudades. Y hay
cuerpos policiales como el Cuerpo Policial de Glasgow o el de Londres que tienen departamentos de crímenes online Sí, y lo que hacen es pues revisar las publicaciones de las redes sociales y eso es lo que se dedica. bien. Entonces existe un control en esa área bastante fuerte. Bueno, Mario, muy bien. Muchísimas gracias de verdad por este tiempo, por esos valiosos puntos de vista. Creo que pues se abre, digamos, como el panorama a cómo es la manera en la que se ofrece la negociación, la resolución de conflictos allá. El tema de crimen de odio para mí era nuevo. El tema de la categoría de los contratos uno y 2 para trabajadores, cómo se negocia un aumento, cómo se gestiona el tema de la ciudadanía digital y aspectos mismos como la división política entre ciudad y condado son elementos súper claves al momento de negociar, al momento de comprender la otra cultura. Muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista y pues esperamos que sus proyectos y todo lo que esté haciendo por allá pues tenga un feliz término en todo sentido y que el, el nombre de Colombia pues siga siendo enaltecido también en un sector tan importante como es las tecnologías de la información. Muchas gracias.